No se imaginan lo que voy a revelar hoy. Yo participé en rituales donde perfumes, cremas, ropas y hasta juguetes eran consagrados espiritualmente antes de ser vendidos. Productos que ustedes ven en el centro comercial pueden haber sido preparados para llevar una carga maligna. Pero calma, voy a explicar todo desde el principio. Mi nombre es Elena. Y soy evangélica desde hace algunos años, pero no siempre fue así. Yo era una ex satanista que participaba activamente en lo que conocemos en el medio espiritual como reino marino. Hoy dedico mi vida a ayudar a las personas a liberarse de las trampas espirituales, y lo que voy a compartir puede asustar, pero va a traer luz. Necesito comenzar explicando algo que tal vez muchos nunca hayan escuchado. El reino marino. En el medio de ministerios enfocados en batallas espirituales y liberación, este término es bastante conocido. Es una estructura demoníaca que opera a través de las aguas, mares, ríos, lagos, océanos, influyendo negativamente en la vida de personas, familias, naciones y hasta iglesias. Sé que puede sonar extraño, pues ese nombre específico no aparece en las Escrituras. Sin embargo, pastores, intercesores y misioneros serios que buscan a Dios a través de oración y ayuno ya han tenido revelaciones sobre esto. Yo misma recibí esas revelaciones cuando Dios comenzó a mostrarme la verdad. La palabra de Dios menciona diversos monstruos y demonios del mar. Cuando comencé a entender el reino marino, Dios me llevó a buscar en las Escrituras referencias sobre criaturas de las profundidades. Me quedé impresionada con cuántas veces el mar es usado como símbolo de algo misterioso, caótico y espiritual. La figura más marcante que encontré fue Leviatán. Él aparece en varios pasajes bíblicos y por detrás del lenguaje simbólico representa una fuerza espiritual poderosa y orgullosa que habita las aguas y se opone a Dios. En Job, por ejemplo, Dios describe a Leviatán con detalles impresionantes, como si estuviera revelando que existen fuerzas mucho mayores y más complejas de lo que podemos imaginar. Leviatán es descrito como imposible de dominar con fuerza humana. En el versículo 10, Dios declara: «No hay nadie tan osado que se atreva a despertarlo. ¿Quién, pues, podrá levantarse delante de mí?». Leviatán sintetiza algo que ningún hombre puede vencer solo con la autoridad y poder de Dios. La Biblia lo describe con escamas impenetrables, aliento flamante, ojos brillantes como la aurora y un rastro que hace hervir el mar. Todo apunta hacia una entidad espiritual altiva, peligrosa, resistente a la verdad y que actúa en las profundidades. En Isaías 27, versículo 1, hay un pasaje que me llamó mucho la atención. «En aquel día el Señor castigará con su espada dura, grande y fuerte, a Leviatán serpiente veloz y a Leviatán serpiente tortuosa, y matará al monstruo que está en el mar». Esto me confirmó que Leviatán no es apenas una figura literaria, sino que representa un poder maligno que será juzgado por Dios. Y lo más fuerte es que este espíritu está asociado a la serpiente, lo que nos remite directamente a Satanás. Cuando hablamos de reino marino, estamos hablando de una estructura demoníaca donde actúan seres como Leviatán, espíritus de orgullo, confusión, división, resistencia a la verdad y también seducción y destrucción. En Apocalipsis 13 se dice que «vi subir del mar una bestia», simbolizando la manifestación de un sistema maligno que viene de las profundidades. El mar representa el lugar de donde esta fuerza maligna se levanta. Esto me confirmó que muchas batallas espirituales tienen origen en reinos invisibles que operan debajo de la superficie. Cuando entendí esto, comencé a orar diferente. Dejé de luchar apenas con argumentos humanos y comencé a ayunar, vigilar mis sueños, renunciar a cosas que parecían pequeñas, pero que daban legalidad espiritual. Jesús dijo:
Ustedes conocerán la verdad, y la verdad los libertará. La verdad es que hay una guerra espiritual aconteciendo. Ella no es visible a los ojos humanos, pero quien tiene sensibilidad espiritual la siente. Después que comencé a entender sobre el reino marino y cuándo él tiene influencia en la vida de las personas, el Señor fue mostrándome algo aún más profundo. Este reino no es desordenado, no es solo un montón de demonios sueltos haciendo lo que quieren. Por el contrario, es todo muy bien organizado. Tiene jerarquías, como si fueran cargos, y cada espíritu tiene una función específica para atacar un área de la vida de las personas. Sé que tal vez esto suene extraño para quien nunca escuchó nada parecido, pero hablo con temor y verdad. Existe una inteligencia maligna por detrás de muchos de los problemas que vemos hoy en el mundo y hasta dentro de las iglesias. Por ejemplo, hay un espíritu que actúa fuertemente dentro de este reino llamado Jezabel. Si ustedes son cristianos y leen la palabra, conocen a Jezabel. Ella fue esposa del rey Acab y usaba manipulación, seducción y control emocional para dominar a las personas. Este espíritu actúa hoy de la misma forma. Él trata de controlar las emociones, destruir la autoridad espiritual, desorganizar familias y principalmente usar la sensualidad como un arma. Él seduce, manipula y confunde. Él entra en los hogares sigilosamente, principalmente cuando alguien abre la puerta con pornografía, adulterio, rencores no resueltos, desobediencia o hasta vanidad sin límite. Hay otros también, además de Jezabel y Leviatán. No quiero asustarlos, pero quiero abrir sus ojos porque la guerra es real, y ella no se vence con fuerza humana, sino con discernimiento, oración, ayuno e intimidad con Dios. Ahora, una de las cosas que más me impactó y que mucha gente no imagina es cómo estos espíritus también están ligados a cosas comunes del día a día, como productos de belleza, ropas, accesorios. Yo misma, cuando era usada por este reino, ya he participado en rituales donde determinados perfumes, lociones, labiales y ropas eran consagrados espiritualmente antes de ser vendidos. Productos que ustedes ven en el centro comercial pueden haber sido preparados para llevar una carga maligna para quien los usa. Muchas veces estos artículos tienden a causar vicios y dependencias. Cuanto más causan esto en ustedes, más van a comprar. Entonces quien produce va a ganar más dinero. ¿Perciben el ciclo? ¿Y cómo hacen esto? Consagran con oraciones del lado de las tinieblas, invocan espíritus de seducción, de orgullo, de lujuria, para que cuando alguien use aquel producto sienta deseos extraños, deseos incontrolables o hasta quede con el alma abierta para ciertos ataques. A veces la persona comienza a tener sueños eróticos, pensamientos impuros o una inquietud constante y no entiende de dónde viene. Solo que aquella crema o aquel perfume que ella usa todos los días fue hecho para abrir una puerta espiritual. Parece absurdo, pero es real. Miren, no siempre es sobre el producto en sí. A veces es sobre el propósito con que aquello fue hecho. Hay ropas diseñadas no para cubrir, sino para exponer. Están ahí para llamar la atención, para provocar. Y lo peor, hay ropas que en los bastidores fueron literalmente presentadas al reino marino en rituales. Fueron hechas para que cuando la persona las use, el espíritu que está por detrás venga junto. Ropas exageradamente sensuales, con descotes profundos, demasiado ajustadas. Ellas cargan por sí solas el espíritu de Jezabel. Y en este caso, ni necesitan ser consagradas. Basta que manden a una costurera a hacer para ustedes. Mis hermanos, perciban. En el mundo espiritual, todo tiene significado. Hablo de pactos, pues fui una bruja, pero no siempre necesita de pactos para que estos espíritus actúen en la vida de ustedes. Muchas veces ellos entran por brechas mismas, deseos impuros, orgullo. ¿Cuántas mujeres se visten para sentirse deseadas? ¿Hay problema en esto?
No, si es para su cónyuge. Ahora, si su deseo es ser deseada en la calle por otros hombres, sepa, hermana, usted está bajo influencia de Jezabel y ni lo sabe. Siempre digo que mujeres bonitas, de verdad, no necesitan mostrar sus cuerpos. Mujeres temerosas de Dios son modestas. Pero en fin, volviendo, por eso siempre digo, antes de comprar cualquier cosa, oren, pregunten a Dios, pidan discernimiento. No todo lo que brilla viene de Dios. No toda promoción es solo una promoción. El enemigo es astuto y él sabe que si logra alcanzarlos a través de algo que parece inofensivo, ya ganó una brecha. ¿Y saben qué es más peligroso? Es que muchos pactos son hechos sin que la persona ni sepa. A veces por medio de un sueño recurrente, donde la persona siempre se ve teniendo relaciones con alguien misterioso, o por medio de una ropa específica que ella no puede dejar de usar. A veces es una pulsera, un collar, un labial, pero que carga algo espiritual y cuando ella se lo pone, se transforma. La voz cambia, la mirada cambia, la postura cambia. ¿Ya vieron esto? Es como si otra personalidad apareciera y la persona sufre porque no sabe lo que está por detrás. Pero hay solución. Jesús tiene poder para liberar. El Espíritu Santo revela, muestra y nos ayuda a cerrar cada puerta que un día fue abierta, aunque sea sin querer. El Espíritu Santo me pidió que expusiera con amor aquello que muchos aún no logran ver y que está aprisionando a miles de almas sin que ellas se percaten. Cuando yo era usada por el reino marino, algunas veces participaba en rituales que involucraban la creación de artículos del día a día, cosas que parecen inofensivas, perfumes, cremas, ropas, accesorios, pero lo que el pueblo de Dios necesita entender es que muchos de estos artículos son creados con un objetivo espiritual por detrás. No es solo sobre belleza o lujo, es sobre control, es sobre aprisionar el alma sin que la persona perciba que está siendo presa. Me acuerdo de un perfume específico, el nombre de él era algo como seducción profunda. El empaque era lindo, brillaba, y el olor era dulce y envolvente, pero por detrás de aquel frasco había un ritual. Él fue consagrado para cargar un espíritu de seducción y el propósito, hacer que quien usara aquel perfume llamara la atención no apenas físicamente, sino espiritualmente. Aquello abría puertas, atraía miradas impuras, despertaba deseos equivocados y, lo peor, conectaba a la persona con demonios que se alimentan de esas reacciones. A veces la persona se ponía el perfume y, sin entender por qué, comenzaba a tener pensamientos eróticos o se sentía inquieta, ansiosa, como si algo dentro de ella estuviera clamando por atención. Esto no es normal, esto es espiritual. Otros productos como cremas blanqueadoras también eran fabricadas con rituales específicos. Sí, ellas prometían piel perfecta, tono uniforme, brillo irresistible. Pero lo que muchos no sabían es que estas cremas cargaban una energía espiritual de inseguridad y dependencia. Una vez que la persona comenzaba a usar, era como si ella nunca más se sintiera suficiente. Siempre pensaba que necesitaba más, que su apariencia natural no era lo suficientemente buena. Estos productos, además de causar daños físicos a largo plazo, como irritaciones o hasta enfermedades de la piel, tocaban directamente la identidad de la persona. Lo mismo pasa con el maquillaje. ¿Ustedes han notado cómo este mercado creció? ¿Cómo las personas inducen que nosotras las mujeres necesitamos andar maquilladas para sentirnos bonitas? El espíritu Jezabel que opera fuertemente en este reino ama confundir la identidad. Él quiere que ustedes rechacen a quien Dios los creó para ser. Él quiere que ustedes crean que necesitan cambiar, esconder, borrar su belleza original. La vanidad, cuando sobrepasa el límite de la moderación y se vuelve obsesión, es una brecha espiritual, y este reino sabe explotar esto con perfección. Además de esto, muchos ornamentos y ropas, a pesar de no parecerlo, fueron diseñados con símbolos ocultistas. Cuando ustedes comienzan a mirar con atención, perciben estampas que recuerdan ojos que todo lo ven, pirámides, serpientes, mandalas, a veces hasta en las etiquetas o empaques. Y sí, hay excepciones, no todo está contaminado, pero es necesario discernimiento, porque hay ropas hechas con intención de exposición, de erotización. No es solo una moda, es una estrategia. Y cuanto más la persona se acostumbra a mostrar el cuerpo, más va perdiendo la sensibilidad espiritual, se va volviendo vulnerable.
El Espíritu Santo va siendo apagado despacito hasta que ella se sienta fría en la fe y no entienda el motivo. Fue por eso que comencé a pedir a Dios que abriera mis ojos y Él abrió. Un día, mientras arreglaba una gaveta antigua en la casa de mi tía, encontré una caja de fósforos con un símbolo extraño. Yo conocí aquel símbolo. Era como una estrella de 5 puntas. En el momento, el Espíritu Santo me molestó. Oré y Él me habló. Esto fue hecho para abrir una puerta. Sí, hasta fósforos, cosas pequeñas, simples. El reino marino es sutil. Él infiltra estos artículos en las casas para observar, contaminar, provocar conflictos. Si ustedes ya se preguntaron por qué ciertos ambientes de su casa son cargados, pesados, o por qué el clima entre las personas se empeora sin motivo, comiencen a orar sobre los objetos que están ahí. A veces algo aparentemente tonto está ahí como un espía espiritual. Pero vuelvo a decir, no entren en pánico. Casi todo lo que usamos o compramos puede ser consagrado, pero a partir del momento que ustedes consagran a Dios, se acabó, mis hermanos. Es Él quien manda a partir de ese momento. Entonces no se olviden, consagren todo. Ahora, algo muy importante son objetos abiertamente ligados al ocultismo, como cartas de tarot, cristales energéticos, tableros Ouija. Estos no son apenas adornos o herramientas de autoconocimiento. Ellos son portales, puertas que una vez abiertas traen consecuencias reales. Muchas personas que se dicen cristianas están siguiendo estas cosas de la nueva era. Yo vi con mis propios ojos lo que pasa con quien juega con estas cosas. Las personas comienzan a tener pesadillas, enfermedades inexplicables, crisis emocionales. Y todo esto porque pusieron un artículo en la casa, abrieron una cajita solo por curiosidad. La palabra de Dios es muy clara sobre esto. En Deuteronomio 18, versículos 10 al 12, el Señor dice que no debemos consultar espíritus, ni practicar adivinaciones, ni involucrarnos con ninguna forma de hechicería, porque esto es abominación. Es algo que Dios abomina. Esto significa que si nosotros permitimos esto en nuestra vida, estamos diciendo, Espíritu Santo, el Señor no es bienvenido aquí. El otro día una muchacha me buscó. Ella estaba desesperada. Me contó que sentía que algo la observaba en la noche. Tenía sueños extraños, despertaba con rasguños y vivía con peso en el pecho. Cuando fuimos a orar, Dios reveló que ella había comprado una vela decorativa en un mercado de pulgas. Parecía una vela común, pero dentro de ella había un símbolo escondido. Era parte de un ritual de consagración. Y a partir de aquel día, el infierno tuvo legalidad para entrar en la casa de ella. Pero gloria a Dios que cuando la luz entra, las tinieblas tienen que salir. Nosotros quebramos aquello en oración, quemamos aquel objeto y la liberación fue completa. Podría pasar horas contando estos relatos, pero lo que quiero que entiendan es, esto es real. La guerra espiritual no solo en las cosas grandes, ella está en los detalles, en aquel labial que cambia su actitud, en aquella blusa que usted solo usa cuando quiere provocar, en aquel arete que alguien le dio pero que carga algo extraño. No es sobre religiosidad, es sobre discernimiento, es sobre santidad, es sobre protección. El espíritu Jezabel es maestro del engaño. Él se viste con apariencia de luz, pero por dentro carga la muerte. ¿Y saben qué es curioso? La imagen de esta entidad espiritual tiene semejanza con algunas representaciones de la diosa Shiva, una divinidad del hinduismo conocida por su tercer ojo, su ligazón con el caos y la destrucción. Esto no es coincidencia, es el mismo espíritu con nombres diferentes actuando en culturas diferentes. Y después que entendí esto, tomé una decisión. Nunca más dejé al enemigo tocar aquello que pertenece a Dios. Mi cuerpo, mi mente, mis ropas, mi casa, todo necesita ser consagrado al Señor. Y si algún día yo uso algo que abre una brecha, pido que el Espíritu Santo me muestre porque no quiero volver a la prisión de donde Jesús me sacó. Y ustedes deberían hacer lo mismo. La guerra es real, pero en Cristo la victoria es cierta. Para finalizar, quiero que reflexionen. Hubo un tiempo, luego después que me convertí, que el Espíritu Santo comenzó a molestarme sobre ciertos objetos dentro de casa. Y yo, aún sabiendo todo esto del reino marino, aún recién convertida, no veía problemas, pero Dios cuando hace la obra la hace completa. Y Él me llevó a mirar con más atención cosas que hasta entonces yo consideraba normales. La primera cosa que Él me reveló fue sobre perfumes. Voy a dar algunos ejemplos de perfumes que parecen inofensivos, pero cargan una carga espiritual muy seria. Scandal significa escándalo. El propio nombre ya invoca rebeldía, quiebra de patrones, provocación. Esto no es solo marketing, es un mensaje espiritual. Otro es el Good Girl, de Carolina Herrera. Traducido sería buena chica. Pero el frasco en forma de tacón aguja revela lo contrario, una mezcla de inocencia y seducción.
una trampa que atrae miradas y fortalece el espíritu de manipulación. Y el más profundo, Hypnotic Poison, de Dior, veneno hipnótico. Esto es hechicería abierta, la idea de algo que hipnotiza, envuelve, prende. Espiritualmente esto tiene nombre: encantamiento. Estos nombres no fueron escogidos por casualidad. En el reino marino todo es estratégico. Nombres, símbolos, colores, aromas. Jezabel actúa exactamente así, seduciendo, controlando, encantando y usa hasta el perfume como herramienta espiritual. Por eso, hermanos, yo digo, investiguen el origen, el nombre, qué significa. No sirve. Si tiene nombre que evoca sexualidad o algo del tipo, carga espíritu de Jezabel. Y donde Jezabel reina, el Espíritu Santo se aleja. Que seamos sensibles para discernir lo que parece bello pero está envenenado. Después de esto, Dios me mostró algo aún más profundo: las ropas, especialmente aquellas íntimas extremadamente sensuales que guardamos para ocasiones especiales. No es sobre vestirse mal o volverse una persona sin gracia, es sobre cuál espíritu ustedes están alimentando con aquello. El espíritu de la lujuria es real y él entra por las brechas que nosotros dejamos, inclusive por las ropas. Y allí fui abriendo los ojos para cosas que estaban abiertas delante de mí, símbolos ocultos. Tenía ropas con dibujos que aparentemente eran solo estilizados, pero el Espíritu Santo decía: mira de nuevo, y yo veía pentagramas, ojos de Horus, serpientes entrelazadas, frases en lenguas que yo ni entendía. ¿Cuántas veces compramos camisetas solo porque son bonitas, pero sin saber lo que está escrito ahí? Yo misma ya vi jóvenes usando camisetas de bandas de rock con frases como hijo de las tinieblas, siervo del diablo. Pero como está en inglés o en una lengua diferente, la persona ni se percata y aún le parece bonito. Otro punto que me dolió mucho fue cuando el espíritu me alertó sobre juguetes, principalmente estos monstruitos tiernos con colores alegres pero que tienen dientes afilados, ojos demoníacos. Recuerdo una casa que visité para interceder por un niño que no lograba dormir. Cuando entramos en el cuarto, los juguetes parecían mirarnos fijamente. Era como si hubiera algo observándonos. Oramos, y cuando removimos aquellos juguetes, fue como si una nube negra saliera del lugar. La opresión infantil es real, y muchas veces comienza con objetos que los padres compran sin saber el origen espiritual. Libros también fueron algo que el Señor me mostró con claridad. Algunos libros de autoconocimiento que se volvieron bestsellers en el mundo entero. Cuando fui a investigar, descubrí que los autores eran satanistas o ateos declarados. Ellos promueven tanto la idea de tú eres el centro de todo, tú eres un Dios, que van quitando a Dios de su lugar, y esto es extremadamente peligroso. Sí, necesitamos conocernos, entender nuestras emociones, nuestros traumas, pero todo esto tiene que estar firmemente cimentado en Cristo. Si no, el autoconocimiento se vuelve idolatría del yo. También están los libros de ley de la atracción. Mis hermanos, esto es muy peligroso. ¿Saben por qué? Ellos quitan el mérito de Dios para dárselo al universo. Pero vean bien, el universo fue creado por Dios. Luego ellos quitan el mérito del creador para dárselo a la criatura. El universo no les da nada. Quien da, quien permite, es Dios. Pero si ustedes creen que el universo es mayor que Dios o que el universo y Dios son uno solo, están equivocados. No hay nada debajo del firmamento que sea igual o mayor que Dios. Todo, absolutamente todo, fue creado por Dios y está debajo de su autoridad. Y los objetos místicos, si ustedes tienen atrapasueños en casa, les pido, investiguen el origen de esto. Hablo con mucho amor, pero también con mucha urgencia. Los atrapasueños vienen de rituales espirituales indígenas que invocan espíritus guardianes de los sueños. Ellos no son adornos inocentes, son instrumentos espirituales. Ya vi personas teniendo pesadillas constantes e insomnio, y el problema estaba ahí colgado en la pared. Y para finalizar, déjenme contar un testimonio que me marcó profundamente. Una hermana en Cristo me llamó para orar en su casa. Ella había comprado un conjunto de adornos de vidrio para estante. ¿Saben esos que vienen en trío? 3 vidrios lindos, decorativos, con tapa dorada. Ella lo encontró elegante, moderno, pero desde que puso aquello en la sala, la casa se puso pesada. Peleas comenzaron, el hijo pasó a tener pesadillas y ella misma se quedó con síntomas que ningún médico lograba explicar. Cuando llegamos para orar, el Espíritu Santo nos dirigió: oren delante de aquellas vasijas, y obedecimos. Estábamos en oración cuando de repente un viento fuerte atravesó la sala y tumbó las 3 vasijas al suelo. Sí, la ventana estaba abierta, pero la intensidad del viento no explicaba aquello. Fue sobrenatural.
Las vasijas se quebraron y dentro de ellas había papeles enrollados. Nosotros no logramos leer lo que estaba escrito. Era un idioma extraño, tal vez simbólico o oculto. Pero así que abrimos el primer papel, una opresión tomó control del ambiente. Yo misma casi me desmayaba. Mi cuerpo se puso débil, mis piernas temblaban, pero clamé el nombre de Jesús y inmediatamente sentí que las fuerzas volvían. Nosotros quemamos aquellos papeles, oramos, ungimos la casa y desde entonces todo cambió. El hogar de aquella mujer fue restaurado. La paz volvió, su salud volvió. Hasta el hijo dormía en paz. Después de esto entendí algo muy importante. Todo, absolutamente todo lo que entre en nuestra casa necesita ser consagrado al Señor. No podemos más comprar cosas en el impulso solo porque las encontramos bonitas. Necesitamos pedir discernimiento. Pregunten al Espíritu Santo, ¿esto aquí te glorifica? ¿Esta pieza de ropa me acerca a Dios o me aleja? ¿Este perfume? ¿Este adorno? ¿Cuál es el origen de esto? Y si no sienten paz, aunque el corazón desee mucho aquello, no compren. No traigan maldición para dentro de su casa solo porque su carne quiere. Hoy yo miro cada cosa con otros ojos, porque no es sobre paranoia, es sobre sabiduría. Estamos en guerra espiritual, y cuando ustedes consagran todo a Dios, ustedes cierran las brechas por donde el enemigo podría entrar. Consagran todo a Dios en una oración simple. Señor Dios, en nombre de Jesús yo consagro a ti este objeto. Que toda influencia contraria a tu espíritu sea quebrada ahora. Que sea purificado por tu sangre y usado apenas para el bien, para tu gloria. Que ninguna legalidad maligna permanezca sobre él. Yo lo separo como santo al Señor. Amén. Listo, hermanos. Es eso. Es simple. Lo que pasa por las manos de Dios no hay mal que resista. Helena, qué testimonio tan poderoso. Creo que muchas personas serán impactadas por todo lo que compartiste hoy. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y compártela con alguien que necesite escuchar Jesús libera. Y tú, que nos estás viendo, comenta ahí de qué ciudad nos estás viendo. Queremos saber dónde están. Continúen con nosotros para más testimonios transformadores como este.